decía, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Esta va a ser nuestra cuarta sesión virtual de apoyo. Para el día de hoy vamos a ver este tema nuevo, que es propiedades de los números. Vamos a hablar un poquito de números enteros, primos, un poquito de un par de algoritmos como el de Euclides y el algoritmo de división. Y luego vamos a hacer unas prácticas sobre estos temas. Entonces voy a ir dando inicio. Por ejemplo, nosotros sabemos que ya tenemos un buen tiempo viendo son los números enteros. Y cuando hablamos de números enteros, estamos hablando, o su característica principal es el hecho que no tienen decimales, son números, como dice, enteros, que bien pueden ser positivos o bien pueden ser negativos. Y esto es porque para nosotros dentro de la informática hay ciertos elementos que son de suma importancia, como el efecto de la división o la operación de la división, y saberlo trabajar cuando esta no me da un número entero, sino que me da con decimales y ver el resto y todo ese diferente tipo de situaciones. Bueno, en el caso, sé que para algunos de ustedes esto es bastante, más que todo un refrescamiento, divisibilidad. Sé que todo número entero es divisible y puedes decir que un número entero es A es divisible por B o que B divide A. Y que sabemos que un número es divisible cuando el residuo de cuando se hace la división da 0. No 0 y decimales, sino 0 como tal. Entonces, números, por ejemplo, como los números pares, sabemos que si dividimos 4 entre 2 va a ser 2, no hay un residuo, no hay una coma. O 6 entre 3, 9 y 3, son números que nos dan una divisibilidad exacta, es divisible el número, lo dividen y no queda residuo. Con respecto a la divisibilidad, hay algo importante y es que cuando estamos trabajando con números, siempre vamos a encontrar números que no nos dan exacto, que nos dan 1.3, 1.4, 0.5, 27.21, ese tipo de números. Bueno, para este caso, para lo que vamos a ver hoy, que es todo un camino hacia ecuaciones de congruencia, vamos a ir viendo cómo darle tratamiento a esos números que no son divisibles o cuando un número no es divisible, como el caso de dividir 3 entre 2. ¿Por qué? Porque ese resto que nosotros llamamos ese 1 que nos sobra o ese 0.3 que nos sobra, de hecho es sumamente importante para nosotros, que es algo a lo que nosotros, tanto matemáticamente como a la hora de alguien quiere darse la programación o trabajar meramente en informática, tiene un peso, un valor que no podemos omitir. Bueno, de ahí tenemos que conocer cómo dar ese tratamiento para que tengamos números exactos o números enteros. Por eso la importancia de conocer la divisibilidad y cómo trabajarla. Otro elemento que nosotros tenemos muy conocido son números primos. Y sabemos que un número primo es un número natural mayor que 0 y su característica es que tiene únicamente dos divisores. Es dividido entre el mismo y luego es el número 1. Si recuerdan, cuando estuvimos en la escuela o en el colegio y veíamos números primos, por lo general nos daban una tabla como esa que tienen en pantalla para saber qué número era primo, cuál no lo era. Pero si ustedes ven, hay una particularidad y es que son impredecibles. No podemos decir que son como los pares que van de 2 en 2 o los números que van de 3 en 3, no hay una particularidad, simplemente son números que
simplifican o que en base a ellos pueden crearse otros números, pero no tenemos un orden como tal. Y de hecho, de ahí nace su importancia, porque son tan irregulares que no hay una forma de medirlos, y por general nos dan una tabla como esta en pantalla. Pues si ustedes ven, primer número primo, 2 y 3 van a la par, pero después el siguiente es 5, después el siguiente es 7. Pero si ustedes ven, luego comienzan a alejarse, porque el 8 no es primo, ni el 9 es primo, ni el 10, pero el 11 sí. Luego el 12 no, pero el 13 sí. Después el 17 sí. Entonces son números que no tienen como un orden, o no le podemos apreciar un orden principal al que podamos decirle tales son primos, sino que son muy irregulares. Y de hecho, entre más se van alejando, no solamente se vayan alejando, sino que entre mayor sea el número, más es la distancia. Y ustedes pueden ver en este caso, por ejemplo, en la quinta línea tenemos 41 y 43, pero el siguiente es 47. Y del 47 salta al 53. Y del 53 al 59, el 61, el 60. Son extremadamente irregulares. Entonces necesitamos una tabla como esta. Y para esto muchas veces nos hablaban del máximo común divisor. Un número que divide a otros dos y que ese número a ambos los deja, digamos, el residuo es cero o no deja un residuo. El famoso MCD. Y por general, cuando nosotros llegábamos a la escuela y nos enseñaban un máximo común divisor, nos daban un método que a algunos nos costaba, a otros no. Y era el hecho de tener dos números y comenzar primero con uno preguntándose, ¿esos dos números son divisibles entre 2? ¿Son divisibles entre 3? ¿Entre 4? ¿Con 5? ¿Con 6? Y así hasta que encontráramos. Pero tiene un problema, aunque ese método es el más común que hay, también suele ser bastante inexacto. Porque entre mayor sea el número, por ejemplo, ya cuando llegamos a más de 100, más de 200, llegar a 1000, ya comienza a dar un mayor índice de error. Entonces de ahí el cuidado tan grande que hay que tener cuando trabajamos ese método. Para algunos, como les decía, era algo bastante fácil. En mi caso, no tanto. Pero hay un método que vamos a ver un poco más adelante de Euclides o algoritmo de Euclides, y nos va a simplificar mucho esta parte. Pero por ejemplo, cuando hablamos de máximo común divisor, ahí tenemos un ejemplo: 14 y 47 nos da 1. Ese es el máximo común divisor. Y solo existen para este caso. Con los números primos, nosotros alcanzamos o podemos notar lo que es el teorema fundamental de la aritmética. Y esto lo que nos dice es que todo número mayor a 1 o es primo o puede producirse con números primos. Es decir, que está compuesto de un conjunto de números primos. ¿Qué pasa? De hecho, si regresamos a la tabla anterior, para tal vez verlo un poco mejor, la tabla de los números primos tenemos algo. Si ustedes ven, 1 y 1 da 2, 2 y 1 da 3, y 5 es un número que únicamente en este caso nace la combinación de 2 y 3. O en el caso del 7, ocuparíamos un 5 y un 2. Son números que son primos, tiene esa particularidad, están formados entre ellos, pero si ustedes ven,
4 es un número que no es primo, pero se puede componer en 2 por 2. El 6 en 2 por 3. El 8, 2 por 2 por 2 por 2. Y así los demás números que vemos en azul pueden ser descompuestos o pueden ser la multiplicación de otro. Por ejemplo, si ustedes ven también el caso del 8, puedo decir, o el caso del 10, 2 por 5, 10, y voy dando ese origen a los demás números a través de una multiplicación, pero yo no tengo un número que pueda decir, no puedo decir 1 por 1, 2 por 2, 2, o de hecho no me los comprende, tiene esa particularidad. Los primos pueden formar más números, pero ellos no pueden crearse a base de otros, algunos sí, y son excepciones más que todo por suma, pero no por multiplicación, porque ningún número de los que tenemos antes del 7 lo puede multiplicarse por otro y dar 7. No va a dar si no se sucede. Por eso, cuando vemos ese teorema fundamental de la aritmética, es que vemos que, por ejemplo, 3 por 3 por 3 por 5 es igual a 135. Pero como ven, es una multiplicación, lo que se va dando de números primos. Entonces, 135 lo puedes componer en 3 números primos, en 3 números 3, perdón, y un número 5. Ese es el teorema fundamental de la aritmética. Y se llama fundamental por ese hecho. Es un principio, es un teorema, es un principio que nos deja muy claro cómo se van formando los números que no son primos, o como un primo es a través de la multiplicación, es algo único. Y aquí llegamos al algoritmo de la división. El algoritmo, primeramente un algoritmo, tenemos que entender que cuando hablamos de un algoritmo es un conjunto ordenado de acciones, o en este caso de operaciones, que permiten hacer un cálculo y obtener, una solución a un X tipo de problema. Entonces, en este caso, vamos a ver principalmente el algoritmo de la división. Dice que el algoritmo de la división es un teorema que asegura que el proceso habitual de división entre números enteros puede llevarse a cabo y que se obtiene un cociente y un residuo únicos. Ok, lo que quiere decirnos con esto, la algoritmo de división, es que a la hora que yo divido, por ejemplo, 50 entre 10, su cociente y su residuo son únicos y únicamente van a ir en función de esa operación. Si, digamos, puede ser que tu residuo te dé otra vez 0.13, pero la división de 50 y 10 no te puede dar otra, vamos, ese es el resultado sí o sí. Y gracias a eso es que podemos nosotros venir y descomponer ese algoritmo y darle unas 4 formas gracias a sus componentes. Y es exactamente eso que tenemos acá en pantalla. Dice, dado los enteros a y b, siendo b diferente a 0, existen los enteros q y r tales que... Y ahí nos explican dos fórmulas. Una que es a es igual a b por q más r, y r es igual a menos b por q. Estas dos formas es las que nosotros podemos ver o podemos tener principalmente para esta parte que vamos a ver de propiedades de los números y de ecuaciones de congruencia, este tipo de acciones. Y es que, por ejemplo, si ustedes ven al lado derecho, en la parte de abajo, tienen lo siguiente: una adición de 50 entre 5, 55. ¿Qué pasa? Que si nosotros venimos y aplicamos esta fórmula que tenemos, permítanme un momento, aquí arriba, con estos números,
se nos va a cumplir ese algoritmo, que quiere decir que si yo vengo y le digo que quiero saber cuál es mi A, que A es el dividendo, si yo vengo y a B, que es el divisor, a B, que es mi divisor, vengo y lo multiplico por Q, que es mi cociente, y le sumo mi resto, me va a dar 50. Y de hecho, 5 por 10 es 50. Y si quiero saber cuál es mi R, saber mi residuo, puedo descomponerlo de esta manera. A mi A, que es el dividendo, le resto mi B. Bueno, sería a 50 le resto la multiplicación de B por Q. Y me va a dar mi resto. Por ejemplo, si nosotros multiplicamos 50 por 10 es 50 y 50 menos 50 nos da 0. Entonces, así es que funciona este algoritmo de la división. Obviamente hay un algoritmo para que podamos sacar también el cociente o el divisor a raíz de principalmente esta primera fórmula, la del dividendo. Más que todo nosotros vamos a trabajar la de el resto o la del residuo, porque el residuo, como les decía anteriormente, es algo que aunque por general cuando estuvimos en la escuela y colegio nos decían no le ponga cuidado, no importa, lo importante es el cociente. Bueno, para nosotros realmente el que es muy importante es el residuo o el resto. ¿Por qué? Porque se nos sale del margen de un número entero. Entonces es un valor que necesitamos saber, un valor que tiene un peso aunque no lo parezca. Y una forma de trabajar con esto es el algoritmo de Euclides. Y el algoritmo de Euclides se trata de una forma de sacar el máximo común divisor de una forma mucho más exacta que usando el método que usualmente nos enseñan, ¿verdad? Y que tome en cuenta los restos, los residuos de las divisiones. Entonces, si les quiero hablar un poquito de Euclides, bueno, más que todo, si ustedes quieren informarse un poco más de lo que es el algoritmo de Euclides, cómo funciona, pueden buscar la obra Elementos, ahí ustedes van a poder extender un poco más en todo el algoritmo y otros temas. Pues Euclides fue una persona sumamente inteligente a nivel matemático, y digamos, en este caso Euclides viene y nos dice que el máximo común divisor se puede expresar como una combinación lineal, y que cuando aplicamos ese algoritmo, un algoritmo se puede decir de división, vamos a ir encontrando hasta que lleguemos a 0, y que 0 nos va a marcar, el número anterior a 0 por ejemplo va a ser el máximo común divisor de ambos números. Entonces de aquí es que les comenté anteriormente que si algún momento a ustedes les costó sacar el máximo común divisor, eh, con Euclides, con el algoritmo de Euclides, van a ver que es mucho más sencillo, es un poco repetitivo, en un momento puede ser un poco complejo, pero en realidad es muy repetitivo, y eso que sea repetitivo es lo que nos ayuda a que sea mucho más exacto y que nosotros podamos ir tal vez con mayor tranquilidad, porque trabajamos a través de una división y una operación que se maneja un poco, que es el módulo, no es exactamente igual, no se aplica como tal, pero sí hace como cierta alusión a esa parte. Entonces con Euclides
nos da ese algoritmo de Euclides nos va a mostrar el máximo común divisor y cómo expresar ese máximo común divisor como si fuera en términos de el residuo o el resto, en esta fórmula que tenemos aquí de A menos la multiplicación de B por Q. Ese va a ser el resultado si acomodamos linealmente el algoritmo de Euclides. Y luego están las relaciones de congruencia. Ahorita vamos a llegar hasta esta parte, relaciones de congruencia y el módulo. Primeramente, el módulo es una operación que es, de hecho, trabaja, como les decía anteriormente, con el resto. Eso que nosotros llamamos residuo. Y lo que hace el módulo es exactamente obtener el residuo, el resto, cuando tenemos una división. Y en base al módulo, más adelante vamos a ver otras cositas como relaciones de congruencia y ecuaciones de congruencia. Sí es bastante importante es que el hecho de cuando trabajamos con un módulo, tiene que tener claro, el módulo no es una división, porque usamos tal vez un poco la división, un poco la multiplicación y un poco la resta para ir viéndolo paso a paso, pero el módulo no es una división. El módulo se trata de buscar el residuo, eso que nos sobra para que nos dé un número entero. Entonces, si hace una división, por ejemplo, que ustedes dividan un número cualquiera, no sé, 70 entre 7, entre 7, no, 70 te da 10, entre 4. Si nosotros dividimos 70 entre 4, nos va a dar 17.5. Bueno, entonces el residuo o el módulo va a decir el valor de ese punto 5. ¿Qué representa ese punto 5 para nosotros a nivel numérico? Es como decir, ¿cuántas veces alcanza 4 en 70? Entonces, alcanza 17 veces. Y nos quedan unos números ahí que no es 4, pero están ahí. Entonces, vamos a ver cuáles son esos números que sobran para que sea una división exacta. De eso se trata el módulo. Y las relaciones de congruencia nos habla que cuando tenemos un término A y un término B, y ese término B nosotros venimos, los tomamos, los restamos y luego los dividimos, nos va a dar un número entero, o bien, si es modular, un número entero, si no lo es, un punto con un punto, o sea, como decirte 50.55. Porque en este caso, sí es importante decirles que en este caso, cuando trabajamos con este tipo de números, nosotros no vamos a redondear. Porque lo que se trata es usar el residuo tal y como está. No generar ni un redondeo hacia adelante y hacia atrás, sino tomar el número lo más exacto posible. Y por eso es que le damos tanto tratamiento o tanta importancia al resto. Pero en este caso, como les comentaba, puede que sea un poquito como complejo, pero realmente no lo es. Lo que trata simplemente es observar y seguir cómo se va desplazando las diferentes divisiones o las multiplicaciones o la resta dependiendo de la operación que vamos a llevar. No sé si hasta aquí, de lo que hemos hablado, de lo que es teoría, alguien tiene una duda, algo que no les haya quedado claro, o vamos directamente a la práctica, que tal vez va a ser un poco más comprensible, porque aquí lo hemos visto, como digo, muy teórico. O si alguien tiene una duda, algo que no comprendió hasta este momento, con mucho gusto me dice y tratamos de evacuar esa duda.
No importa si tengo que regresar más al principio, no pasa nada. No hay ningún problema. Ok, si no hay nada más en esa parte, sí les voy a recordar una parte, y es que en el caso de nosotros, cuando nos escuchen o vean una pregunta MCD, es máximo común divisor. Voy a ponerlo como usamos como MCD, luego lo vamos a ver con otro nombre más sencillo, pero cuando hablemos de sacar el máximo común divisor usando Euclides o algo por el estilo, estamos hablando de MCD. Luego lo vamos a conocer como D, pero ya estamos hablando de ecuaciones de congruencia. Si aquí la operación o la fórmula que tienen que tomar más en cuenta, en este caso, es esta, la del resto. Esa es principalmente la que le vamos a estar dando importancia. Pero si no hay preguntas, entonces voy a proceder a pasar al Word. Listo, tenemos el Word. Y comenzamos con algoritmo de división. El algoritmo de división, como lo ven acá, es un algoritmo en el cual nos van a dar ya valores. Alguien puede decir, no, pero no es más fácil ir a hacer la división. Sí, pero usando el algoritmo de división, la fórmula de A es igual a B por Q más R, vamos un poco más rápido. Porque simplemente hacemos una sustitución para saber cuál es el valor de A. En este caso nos dicen que B es 20, Q es 40 y R es 47. Lo que hago es simplemente la sustitución. 20 por Q, que es 40, más R, que es 47. Y si ustedes vienen y hacen esa operación de 20 por 40 más 47, les va a dar 800. Voy a poner aquí igual 847. Y esa es nuestra A. Esa va a ser nuestra A. Ahora vean cómo es un único número, o es un número muy único, el resultado de ese algoritmo o de esa operación. Porque si usamos la otra fórmula, que les tenía aquí, la fórmula usando para saber el resto o el residuo, voy a traérmela para acá. Cuando usamos esta fórmula y sustituimos directamente, hacemos la sustitución normal, van a ver que llegaríamos exactamente al mismo número. Decíamos viendo cómo ese algoritmo se va cumpliendo una y otra vez, sin importar cuál sea el número. Y de hecho, si ustedes multiplican 20 por 40, les va a dar 800. Y si ustedes restan
847, pues le va a dar 47, que es el resto que nos habían dado al principio. Entonces ven, es un cociente y es una acción única. Por eso nos hablaba de esa parte anteriormente. Más exactamente lo que nos decía esa parte era, ya les digo, es esa parte que teníamos aquí acá en el PowerPoint, al final, que nos decía que al llevarse a cabo y que se obtiene un cociente y un residuo únicos. Ahí lo probamos con el residuo. Entonces ahí vimos lo que era el algoritmo de división. Aquí lo tengo un poquito diferente. Vamos a sacar directamente el caso del residuo, usando la fórmula del residuo. Y vamos, lo podemos hacer bien directamente. Dice que mi A aquí es 833 menos B, que es 78 por 10. Eso va a dar mi R. Y en este caso R sería 53. Como ven, es muy lineal, es una expresión lineal. Y no solamente es lineal, sino que nos lleva a un resultado bastante directo y único, que son las características que nos hablaba la definición del algoritmo de división. Igual, si le doy vuelta a esta y la tiro de la otra forma para sacar A, llego a la misma solución, 833. Pero más que todo para el caso ahorita y para el tema de ecuación de congruencia, esa es la fórmula principal para nosotros en este caso. Y a base de esa, usando Euclides, máximo común divisor y todo, vamos a llegar exactamente a usar esa operación, esa fórmula, perdón. No sé si esta parte del algoritmo de división algo no les quedó claro. Para pasar con el módulo. El módulo, como les dije anteriormente, es una operación nueva. No nueva, que es reciente, sino nueva en el sentido de que posiblemente ninguno de nosotros la ha visto anteriormente. Y es algo bastante nuevo para nosotros. Entonces, en ese caso, lo voy a hacer con esos cuadros que ustedes ven ahí, y es para tal vez ir paso a paso y ustedes puedan entender qué es verdaderamente el módulo. Porque el módulo inicia con una división, pero no es una división. Por ejemplo, para saber cuál es el módulo de, en este caso, eso se lee 7985 mod o módulo 37. Entonces me dice, ¿cuál es el residuo o cuál es el resto de la división de esos dos números? 7985 dividido entre 37. Vamos a hacer una cosa, tal vez para que quede un poquito más claro. Esta parte vamos a poner número 1, OP de operación, y número 2, al final aquí vamos a poner rest de resultado. Comenzamos con una división. Entonces, como les decía, el primer número que me dan es 7985. Entonces, para pasar el módulo, como les dije, primero necesito hacer una división, dividir esos dos números, dividir 7985 entre 37, y eso de hecho nos va a dar 215.8
8, démosle un punto 8. ¿Qué pasa? Que yo lo que necesito saber es el resto. Numéricamente, ¿cuánto es este 8? Entonces, ¿qué hago? Únicamente vengo y agarro la parte entera, 215. Entonces, si yo vengo agarro 215 y lo multiplico por mi divisor, que fue 37 en este caso, si yo hago esa multiplicación de 215 por 37, nos va a dar 7955. Entonces, ese es un número entero. ¿Qué hago? A 7985, que era mi número original, le voy a restar este número entero. Si es 7955, y si hago esa resta, me sobran 3. Perdón, me sobran 30. Ok, eso es el resto, ese es el residuo, ese es el módulo. En este caso, el módulo o el mod de esa división es 30. Entonces, cuando aquí vimos que decía punto 8 que veíamos aquí era 30. Ya sí sabemos cuál es el módulo. Si ustedes ven, sí lleva una adición, una multiplicación y una resta. Entonces tal vez no es una operación, nosotros podemos decir que es una operación elemental, porque está compuesta de una adición, de una multiplicación y una resta, pero sí es muy especial y muy única por el hecho de que me lleva a un resultado único, que es un residuo directo. Entonces nos faltaban 7 unidades para llegar a 37. Por eso esta división no es un número entero. Aquí también es bueno tener cuidado, y es que van a haber casos muy particulares, casos bastante particulares en algún momento, y lo que tenemos que hacer es siempre tener cuidado de esa coma. Este es el tratamiento, uno de los tratamientos, por ejemplo, el que nosotros vemos en este caso, en este tema, para ese residuo. Entonces, para los que llevaron Mateo en algún momento, me parece que lo tuvieron que haber visto, y si no, esa es la forma de sacar el mod. Tengan claro, y es muy importante porque a veces se da la confusión, es que nosotros venimos y decimos 7985 dividido entre 37 me da 215.8. Ese es el módulo. No, ese no es el módulo. El módulo es saber cuánto es ese 8 o cuánto es ese 3 o ese 4 que nos está sobrando. Eso digo porque se ha dado. En algún momento venimos y hacemos la división y pa. De hecho, si recuerdan las partes de la división, que de hecho aquí se la voy a poner una vez más. Si nosotros venimos, ¿verdad? Y hacemos únicamente la división, nos está dando el cociente. Y nosotros lo que andamos buscando es lo que está aquí, el resto. Eso fue lo que hicimos con esa operación que estaba ahí. De hecho, si ustedes vieron, yo se la expliqué al principio en esta parte cuando les hablé de estas ecuaciones. Simplemente que tal vez de esta forma está un poco más ordenado a la hora de ver cómo se va sacando, cómo se va haciendo.
lo que es ese algoritmo. Pero no requiere, de hecho, algo muy complicado. De hecho, es bastante sencillo si lo vamos haciendo con cuidado. Aquí lo voy a hacer igual, voy a ponerles esto para que puedan apreciarlo mejor. Un momento. El resto, el resultado. Y aquí comenzamos de nuevo. 441 lo dividimos con 61. Cuando hacemos esa división, nos va a dar 6.48 4. Recuerden que tratamos de agarrar lo más posible. Nosotros esta parte la dejamos tranquila y vamos a averiguar qué representa ese 4. Entonces, ¿qué hago? Tomo el 6. Esperen un momento. Este no es 6, este es 7. Estaba poniéndolo mal ya. 7.22, perdonen. Él lo estaba haciendo mal. Algún número puse mal cuando estaba sacándolo. Ok. Entonces vamos a averiguar cuánto es este 22 o este 2. Cuánto es lo que hay después de la coma. Sería la forma exacta. Entonces, si yo 7 lo multiplico entre el divisor, vamos a ver que nos va a dar 427. Entonces 441 le resto 427, me va a dar 14. A 441 menos 427, perdón, es 16. Estoy viendo mal. Perdónenme. Entonces, este 2 que estaba aquí, o todo lo que está después de esta coma, es un 17, un 16, perdón. Y llegamos al resto. Como ven, aunque sea tal vez 3 operaciones para conocer el resto, claro, hay fórmulas. Creo que hay unas calculadoras que tiran de hecho el módulo, algunas, no estoy seguro cuáles, pero sí me pareció ver algunas. Y hay lugares para hacerlo también. Pero para hacerlo a pie, tal vez esta sea la forma más directa. Además que como ven, igual son los mismos pasos, las mismas operaciones, no cambia, son los números que voy utilizando. Es un algoritmo, por así decirlo. Recuerden cuando vimos algoritmo, dice que era una operación, una cantidad de sucesos que nos ayudaba a tener un conjunto de pasos que nos ayudaba a tener un resultado. Y voy a hacer esta última para terminar todas las que tengo de módulo, porque traía 3, sí, 3, y luego pasar con Euclides, que Euclides es bastante importante, es la base de casi todo este tema. Todo eso es importante, tiene una función diferente, pero Euclides es como el inicio de muchas cosas. Entonces voy a ir haciendo esta última, y como ven, esta vez usé un número bastante grande. De hecho usé 704.580,
con 1278. O sea, estamos usando un número mayor. Si nosotros llegamos y aplicamos esa operación, vamos a llegar a 551,3 o 31 y otro montón de números. Vamos a llegar siempre a ese montón de números, bueno, a menos que sea un número entero que es divisible. Entonces, como es divisible, el residuo nos va a dar 0. Es porque les hablé inicialmente de la divisibilidad, y es el hecho de que para sacar mod vamos a trabajar con números que no son divisibles. Porque en el caso de que yo haga un mod con números divisibles, posiblemente va a llegar a 0. O de hecho, inmediatamente aquí me va a llegar a 0. Recuerden que nosotros tomamos únicamente la parte entera. 551 por 1278 nos va a dar 704.178. Ese es el resultado de la división, bueno, de la multiplicación. Y eso es a lo que le voy a restar la siguiente parte, a los 704.080. Le voy a restar ese número, 704.178, para que me dé 402. Como ven, es sumamente repetitivo. Bueno, de esta manera tengo estos números, mis números originales, un divisor y un dividendo. Los voy a dividir, me va a dar un residuo con coma. A ese residuo con coma le voy a tomar la parte entera, que es 551. Voy a tomar mi divisor, y al residuo entero, a la parte entera del residuo, le voy a multiplicar con mi divisor para que me dé ese resultado. Aquí yo sé que 551 veces, perdón, cuando llego a esta parte sé que 1278 cae 551 veces, y 551 veces son 704.148. ¿Por qué? Por eso hice esta multiplicación. Entonces, claro, ya tengo la diferencia entre el número entero más cercano y el número o mi número que ha sido dividido. Entonces únicamente vengo y lo tomo para hacer la división, y así me da el residuo. Y al final, ese .3.31 que les dio numéricamente o en números enteros equivale a 402. Si yo a 1278 le resto 402, fueron números que me faltaron para que este número fuera, fue el número el número hacia arriba, o el número mayor, que me divide este número en un número entero. Pero ahora me he explicado bien esa parte. Pero esos son los módulos o los mod, los diferentes mod, y cómo nosotros vamos trabajando. También el módulo, o en este caso, puede dar que en algún momento, no, eso mejor se lo explico ahorita que vamos a ver algoritmo de Euclides, para no hacer más enredo con más operaciones en este paso. Porque de hecho vamos a hacer como un mod, o averiguar un módulo dentro del logaritmo de Euclides, que es la parte que sigue. Si recuerdan, cuando teníamos aquella imagen de la división, teníamos un A, un B, un Q y un R para diferenciar las diferentes partes
o para anotar las diferentes partes de la división. Aquí está en la parte inferior izquierda, lo pueden ver, ¿verdad? A para dividendo, B para divisor, Q para cociente y R para residuo. Entonces, el dividendo, el divisor, el resultado de la división y mi residuo. Entonces, por eso vamos a ver aquí en el número de Euclides A, B, Q y R. Pero esto es simplemente como una normativa para estandarizar. Pero bien pueden encontrar AIM, AO, XO, QR. Pero por general nos dan un divisor y un dividendo donde nos dicen A está el valor y B está el valor. Pero se pueden encontrar otros números. Que por ejemplo, si voy a aplicarle y me dicen saquen el botón, venga y busque el máximo común divisor, porque recuerden que Euclides nos lleva a buscar el máximo común divisor de 12 y 7. Venga por favor y búsquenos el máximo común divisor de esos dos números. No tienen segunda y no creo que tengan tercera, y por general había que ir paso por paso hasta encontrar el número que nos diera para dividir o para, sí, perdón, para dividir, para hacer esa operación. Bueno, en este caso, si nosotros venimos y dividimos 12 entre 7, nos va a dar de hecho 1.7. Entonces, ¿cuál es mi residuo? Pues necesito saber el residuo y no puedo poner 0.7 porque 0.7 no es mi residuo. 0.7 es el residuo desde la perspectiva de la división. Yo necesito saber el número entero al que hace alusión ese 7. Entonces aquí es cuando aplicamos esta parte hicimos la división, ahora venimos a hacer esta parte. Si yo vengo y digo B por Q, pero únicamente tomando en cuenta la parte entera, en este caso va a ser 7 porque es por 1. Entonces sé que 7 y si yo hago esa multiplicación tengo esta parte del módulo hecho, por así decirlo, y ahora necesito hacer esta parte al resultado. Si el resultado de esta multiplicación, que en este caso va a ser 7 por 1 7, 12 menos 7 me da 5. Este es el resto. Eso representa para nosotros el punto que estaba, lo que está después de la coma en este lugar. Ahora, para poder seguir Euclides o el algoritmo de Euclides, si recuerdo un momento cuando lo conversamos aquí, vamos a ver, de una ligera modificación para expresar el máximo común divisor como una combinación lineal. Ok, cuando estamos hablando, lo que nos quiere decir esta parte, que para nosotros poder seguir trabajando y encontrar el máximo común divisor, nosotros podemos venir y tomar nuestra B, y ahora nuestra B va a ser dividida entre nuestro último residuo. Y volvemos a aplicar otra vez el módulo. Por decir, ahí lo que estamos haciendo es sacar módulos. Por ejemplo, si hago esa división de 7 entre 5, me va a dar 1.4. 1.4.
Pero igual, 5 por 1 es 5 y 7 menos 5 me va a dar 2. Y sigo trabajando hacia abajo. Simplemente que ahora mi b anterior, no importa que esta b sea igual a este residuo, que es el mismo número, va a ser ahora el número que yo voy a tomar para dividir, para que sea mi dividendo y 2 va a ser mi divisor. Ahora 5 entre 2, si yo divido 5 entre 2, va a venir y me va a dar 2.5. Yo tomo el 2 únicamente. 2 por 2 es 4. 5 menos 4 es 1. Y aquí es donde vengo y tomo, ¿verdad? Ese 2 que va a ser ahora mi nuevo dividendo y lo voy a dividir con el último resto, que es 1. Ya con la división, si yo divido 2 entre 1, o sea, 2 entre 1, o 3 entre 1, cualquier número dividido entre 1 va a ser el mismo, es 2. Y 2 por 1, y 2 por 1 es 2, y 2 menos, y este 2 amarillo menos este 2 me da 0. Y hasta aquí terminó mi operación, no puedo seguir dividiendo. Ahí me detengo. Entonces, mi máximo común divisor de toda esa operación va a ser mi número anterior al 0. En este caso, 1. Es el máximo común divisor. Puede ser que tal vez para algunos diga es un poquito más largo, un poquito más extenso, pero este método de Euclides es mucho más certero y mucho más exacto que usar el método tradicional. Y si les soy sincero, para mí fue un éxito usar Euclides, más que usar el método tradicional. Ahí sí me costó un poco, pero de hecho Euclides debería ser de las operaciones junto con el modo y Euclides deberían ser cosas que deberíamos de ver un poquito más. Tal vez en la escuela o en el colegio nos simplifica montones. Y Euclides, no importa si el número es pequeño, como este caso, porque también podemos usar un número que sea bastante grande, como 7412 y 321. Y el resultado o la operación va a ser exactamente igual, no va a variar. 7412 dividido entre 321 me va a dar 23.09. Okay. Yo no voy a usar esta parte porque voy a sacar esa parte. Y 321 por 23 me va a dar 7.383. Y a eso entonces yo vengo, le voy a restar, a 7.412 le voy a restar el resultado de esa división, y en este caso me va a dar 29. Y pasamos de nuevo. Este es mi B, pasa a ser A. Y mi resto comienza a dividir. Y comienzo de nuevo. En este caso, si hago esa división, me va a dar 11 puntos y algo. Entonces tomo el 11. 29 por 11 me va a dar 319. Y 321 menos 319 me va a dar 2. 29 entre 2. Yo vengo y digo 29 entre 2 me va a dar 14.5. Únicamente tomo el 14, es la parte entera, y digo
2 por 14 es 28. 29 menos 28 va a ser 1. Y aquí llegamos ya que al final. Porque si yo divido aquí este caso, cualquier número dividido entre 2 va a ser el mismo y mi residuo va a ser 0. Entonces volví a caer a un máximo común divisor de 1. No siempre va a dar 1. En este caso, estas que escogí dieron 1. Pero puede dar 7, puede dar 12, puede dar cualquier otro número. Pero ese es el máximo común divisor en estos casos. Si ustedes ven, apliqué los mismos términos, las mismas acciones en ambos resultados. Y si vamos y lo trabajamos con otros números, vamos a ver si este me da diferente a 1. 1080 y 177. Para que ustedes vean que no precisamente va a dar 1. 1080 entre 177 me va a dar 6.1. 6.1. Ok, necesito saber cuánto es ese 1. 177 por 6 para saber cuál es el número entero más cercano. Sería 1062. A 1080 le resto 1062. Entonces me va a dar 18. Y sigo el algoritmo como tal. No hay gran parte. Si voy igualmente, si llego a 177 entre 18 me va a dar 9.8, 9.4, 9.5. Tomo la parte entera para saber cuál es el valor de ese 9, que es el número entero más cercano. Multiplico 9 y 18, me va a dar 162. 177 menos 162 me va a dar 15. Y sigo trabajando ahora 18 y 15. Si ustedes ven, siempre este resto me va a dar menor que el B. Siempre va a ser así. Eso es algo que debe de darse sí o sí para poder seguir la operación. En el momento, hasta ahorita los ejemplos que llevamos nos han dado bienísimo. Si hago esto, 18 entre 15 me va a dar 1 punto y algo. 18.15, perdón, 18.15, perdón. 18 dividido entre 15 es 1.2, de hecho. Ok, ya sé que todo número multiplicado por 1 es el mismo número, 15 sería en este caso. Y 18 menos 15 me va a dar 3. 15 entre 3 me va a dar exacto 5, porque 5 por 3 es 15. Y entonces el resto es 0. Si ustedes ven, en este caso nos dio 3. Es decir, que ese máximo común divisor no precisamente va a ser un 1. Bien puede ser un 3, o un 7, o un 12. Esto es lo que compete tanto a Euclides como al algoritmo de división como al módulo. Son operaciones, como ustedes ven, son bastante repetitivas, pero realmente son operaciones elementales para nosotros: multiplicación, división, resta, una suma. En el caso de la suma, creo que era de un momento, no, para sacar el residuo sí, para sacar el residuo es una resta, para sacar el valor de A es una suma. Y eso es Euclides. De hecho, ustedes ven, se oye muy complejo cuando hablamos de dividir y A entre B y el residuo, pero no, aunque se escuche muy complejo a nivel teórico, realmente la acción de Euclides es un algoritmo muy sencillo: divido, multiplico, resto.
un módulo. De hecho, si ustedes ven lo que se aplicó aquí en Euclides, es como sacar un módulo. Exactamente como sacar un módulo. Y vamos a ver, el tema que nos quedaba esta vez era relaciones de congruencia. Las relaciones de congruencia tienen algo interesante. Y es que las relaciones de congruencia, cuando vimos un poquito la teoría, cuando les sale un poquito de esa teoría, aquí está. Lo que busca las relaciones de congruencia es que es un número, es un número, es un resultado, es un término para asignar que dos números enteros, a o b, a o m, m y x, tienen el mismo resto al dividirlos por un número natural. Entonces lo que tenemos que hacer es una resta. Hacemos una resta. Esa resta en este caso es, bueno, es un número grande con un número bastante pequeño. $3,706, ¿no? 89, perdón. Y lo que busca es el resto. Hacemos un módulo de nuevo. Lo que hacemos es un módulo para saber el resultado como tal. Entonces regresamos, voy a tenerme una de las tablas que tengo por acá, por el módulo. Vamos sacando el mod. $89, 377 entre 89 nos va a dar 4 puntos y algo. 4 por 89 nos va a dar 356, perdón, 59, pues 356, y hacemos la resta. 356 en este caso 21. Y digamos, porque recuerden que estamos hablando de resto, no de dividendo. Necesito saber cuál es el resto. Entonces se cumple esta parte que dice aquí. Dice que al asignar dos números a y b tienen el mismo resto al dividirlos por un número natural. Listo, esta sería esta parte del módulo. Esto que vimos hoy es simplemente como un inicio, una parte para lo que es el tema ya meramente de esta parte, que son operaciones de, ecuaciones de congruencia. Entonces, lo que queda de ecuaciones de congruencia sí es un tema bastante grande, porque si alguno de ustedes ha estado leyendo un poquito los libros que tienen en la plataforma, van a ver que van a encontrar operaciones como esta,
con una X. Ya cuando vemos una X ahí, estamos hablando de una ecuación de congruencia y tienen un tratamiento bastante especial. Cuando usamos ese tipo de cosas, así como un preámbulo para una próxima sesión, ¿verdad? Tenemos que aplicar un poco de Euclides, y como vieron que Euclides lleva un poco del módulo para entenderlo bien, o paso por paso, perdón. Y tiene un poco de esta otra fórmula, la del resto, en el algoritmo de edición. Entonces todos los componentes que hemos visto hasta ahora es para llegar al comprender cómo trabajar con ecuaciones de congruencia, operaciones de congruencia. Sí hay que ver unas cositas más, pero son muy pequeñas y las vamos a ver meramente dentro de la práctica para que sea tal vez un poco más comprensible y no tanto desde el margen teórico. Sí me gustaría saber si tienen alguna duda o algo que no entendieron, y con mucho gusto me regreso, o si lograron, ¿verdad?, entender al menos esta parte, para luego, como les dije, sesiones venideras entrar con este tema. Entonces ustedes me dicen si les quedó alguna duda o algo que no comprendieron, y con mucho gusto les respondo. Y si no hay duda, entonces para detener la grabación por el día de hoy. Si no hay preguntas, entonces a las personas que hagan el video, que tengan la vibración, que tengan un buen fin de semana, que cuando lo vean este material les sirva montones y que puedan entender el tema. Y nos estaremos viendo otro día, otro sábado, para continuar con este tema. Éxitos y muchísimas gracias.